Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones. Les damos la bienvenida. Les saluda el pastor Oscar Jiménez del Ministerio Cielos Abiertos del Instituto Torah. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguir los estudios. Hoy nos vamos a meter en un estudio muy profundo. Vamos a estudiar la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Y bueno, para hacer la defensa correcta sobre Pablo, hemos invitado a Pablo. Hemos invitado al propio Rab Shaul para que él mismo nos conteste estas interrogantes que, bueno, tienen locos a la cristiandad, de alguna manera decir que la circuncisión quedó completamente abolida. Si yo le estoy platicando a la Quejilá, por cierto, saludos a toda la Quejilá mundial, les saludamos, les abrazamos, les amamos, qué bueno que nos sintoniza y nos sigue. Si hubieran escuchado unos aplausos, ¿verdad?, para la Quejilá mundial. Que sientan el amor todos aquellos en otras partes del mundo. Están escribiendo por aquí, por allá, de mucha gente de todas las naciones. Yo me admiro cómo sale gente por aquí, por allá, que están guardando pactos, que están volviendo a las sendas antiguas. Y bueno, me da mucho gusto saludarlos por internet, por correo. Yo me gozo con todos ustedes. Desgraciadamente no siempre hay quejilás en todos los lugares y dice, bueno, pues que no hay una quejilá para poder congregarnos, pero vamos a seguir, vamos a guardar Shabbat en casa, siguiendo la instrucción, instruyéndonos. Prometemos que dentro de poco vamos a estar instruyendo a todos los Bene Israel en vivo, ¿verdad? Ahí tenemos ahí un ingeniero que está por ahí, que está ya checando todo eso, para que la transmisión sea en vivo, ya sea vía Facebook o vía YouTube, pero que tenga la calidad de audio y de video necesarias. ¿Amén? Amén. Bueno, por lo pronto, todos los programas los estamos grabando en calidad HD. En su YouTube le puede poner ahí la calidad. A veces YouTube te lo manda por automático, a veces te lo da en una baja resolución 140, pero tú le das 1080 DPI o 720 y ya te da completamente el HD, como lo estamos transmitiendo aquí en este momento. Bueno, pues vamos a meternos de lleno. Les decía yo que esta carta es fundamental para entender este estudio, y hoy quizás si le podemos hacer un llamado a este estudio, podría yo decirle, ¿la circuncisión está abolida o no está abolida? Y bajo la perspectiva de la Torah, de la luz de la palabra, es lo único que nos puede verificar si algo está bien o algo está mal, ¿no? Acuérdate, todo lo que tú ves en el Brit Hadashah tiene que ser pasado a luz de ¿dónde? ¿A la luz de qué? De la Tanaj, ¿sí? Si la luz de la Tanaj nos dice y pasa ese filtro y nos dice que está en la luz, por consiguiente, ¿qué? Significa que es verdadero. ¿Amén? Bueno, entonces, muy interesante este capítulo, y vámonos a Gálatas capítulo 5, en el versículo 1. Me voy a ir paso por paso para que podamos entender todo el capítulo 5. Muy interesante, la verdad, el estudio sistemático. Si no tendríamos este estudio sistemático, no podríamos nosotros concluir correctamente. ¿Están de acuerdo? La Torah se tiene que estudiar así, verso por verso, capítulo por capítulo. ¿Amén? Bueno, entremos en cuestión. Dice el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjese. Vamos a leerlo y vamos a cada versículo. Voy a estar preguntando, allá atrás. Voy a estar preguntando. Acuérdense, tenemos que usar la lógica para poder entender. Fíjate cómo dice, estad pues firmes en la libertad, y ahí subrayé libertad, con que Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A qué libertad se está refiriendo Shaul
y a qué le llama yugo de esclavitud? Vamos a ver el contexto anterior. Acuérdate, si no entendemos algo, el contexto inmediato, que sería que capítulo 4, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan a quién le estaba hablando en el capítulo 4? Que les decían, los estaba exhortando a volver a la esclavitud. ¿A quiénes? A los exgentiles que estaban otra vez queriendo guardar el almanaque pagano. ¿Sí te acuerdas? De los rudimentos del mundo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si los que me están viendo y me están oyendo, busquen Gálatas 4 y lo puede usted bajar y lo puede usted leer y estudiar completamente. Bueno, vamos a ver entonces. Acuérdate, vuelvo a decir, para entender un escrito tienes que conocer ¿qué? La esencia, la naturaleza del escritor. Hay un emisario y hay un receptor. Tanto el emisario como el receptor son importantes. El receptor también tiene una naturaleza y tiene una esencia, ¿sí? Si no entendemos esos dos conceptos no va a quedar claro. ¿A quién estaba dirigiendo la carta? A los Gálatas. ¿Quién eran los Gálatas? Gentiles, y no solamente gentiles, sino a judíos. ¿A quién iba dirigido? No a una iglesia, porque no había iglesias cristianas, eran dirigidas a sinagogas judías con el mensaje de que Yeshua era el Mesías. ¿Sí? ¿Todos aquí? Esos gentiles estaban viniendo a las sinagogas. Mucha gente se va a sorprender. ¿Cómo sinagogas? Ahorita te voy a explicar por qué. Hechos dice que los gentiles se reunían en sinagogas. Estaban viniendo a las sinagogas con los judíos y tanto el judío como el gentil habían aceptado ahora a el Mesías Yeshua. ¿Todos aquí? Entonces Pablo le está hablando a estos dos emisarios. Uno judío que necesita al Mesías y otro gentil que igual necesita al Mesías. Y todo este mensaje es bajo el contexto de la salvación. ¿Sí? Hace un rato entendimos bien ese contexto. El contexto bajo la salvación. ¿Ok? Ese es lo que está en la mesa para que podamos entender lo que está hablando Pablo. ¿Amén? ¿Cuáles eran los emisarios? Judíos y gentiles. ¿Dónde estaban? En una iglesia dominical. ¿En dónde estaban? En una sinagoga. ¿Sí? ¿Quién eran estos gentiles? Los esparcidos, los dispersos entre las naciones con descendencia del pueblo de Israel. Las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Estaban acudiendo al llamado y estaban yendo a las sinagogas. Ojo, cada Shabbat, no domingo. ¿Cuándo se reunían? Cada Shabbat. Y estaban escuchando el mensaje de la Torah, el texto de la Torah. ¿Qué les predicaban en la sinagoga? ¿El Nuevo Testamento? No les predicaban el Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque no existía. ¿Qué predicaban? Los rollos de la Torah, el texto de la Torah. ¿Sí? ¿Ya podemos ver el contexto? Ok. Ahora, présteme tantito su atención. Imagínate a Pablo, que lo hemos invitado hoy aquí. Imagínate a Pablo hablar en una sinagoga y hablar en contra de la propia Torah. Ustedes piensan, el rabino en común que le daba la bienvenida a Pablo, ¿ustedes piensan que si Pablo llevaba un mensaje diferente, lo recibirían? Pues claro que no. Es como si ahorita viniera a predicarnos, no sé, un tibetano. Es como si ahorita viniera, por ejemplo, un jesuita a hablarnos de... ¿Yo le daría el lugar? No. ¿Por qué? Porque no trae el mensaje de la Torah. ¿Todos aquí están entendiendo el concepto? Sí. Bueno. ¿Qué es la libertad? Fíjense. Que dice, ya no estás firme en la libertad. Número 1, Yeshua nos hizo libres. Nos hizo libres del pecado. Estamos bajo esa libertad, no libertinaje, ¿ok? Nos hizo libres. Acuérdate que Mashiach es nuestro Pesaj. Nos libertó de la muerte y de la muerte venidera, de la segunda muerte que habla Pablo. Somos libres de eso. Ahora, dice, no estés sujetos otra vez al yugo de esclavitud. En el capítulo 4, ¿a quién le estaba hablando Pablo? Que estaban otra vez esclavizándose a los rudimentos del hombre. ¿A quién? A los gentiles. Vimos capítulo 4, ¿qué son los rudimentos del mundo? Todo aquel lo que es paganismo. Mira, fíjate, Gálatas 4:9.
Vamos para allá, me voy muy despacio para que podamos entender. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, más ahora conociendo a Elohim, o más bien siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que vos os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí le está hablando a los gentiles que otra vez querían guardar el almanaque pagano, las fiestas paganas, seguir viviendo como qué, como gentil pagano, ¿sí? Es como si yo te les dijera, estamos guardando fiestas, estamos guardando las fiestas Kadosh. Si usted me dijera, oiga pastor, fíjese que me invitaron a una boda, o me invitaron a unos 15 años, o me invitaron hoy a celebrar el Día de las Madres, a un evento muy bonito. Yo te exhortaría a que no te vuelvas a esclavizar bajo los rudimentos del mundo. Ya vimos que es completamente ¿qué? Los rudimentos del mundo se refiere a espíritus cósmicos, ¿sí? Cada día está regido por un espíritu cósmico, según el almanaque pagano. ¿Todos aquí? Entonces le está hablando a los gentiles, y por el otro lado, acuérdate, hay dos personajes, dos emisarios, al judaísmo, que está siguiendo mandamientos de hombres, está bajo la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Hay dos, tradición oral y tradición escrita. La tradición oral, ellos le llaman también la Torá, pero no en la Torá escrita, ¿sí? ¿Qué tiene que tener más peso? ¿Más la Torá oral o la Torá escrita? La Torá escrita, ¿sí? Entonces, la tradición de los ancianos, la observancia legalista, leyes rabínicas, obras de la ley, ritos y costumbres. Volvemos otra vez, míreme por favor a los ojos, el contexto de la salvación. Si el judaísmo quiere ser salvo por guardar tradiciones de hombres, la pregunta, ¿será salvo? No. ¿A quién necesita para la salvación? O sea que todos aquí necesitamos a Mashiach para la salvación, punto. ¿Está entendiendo el contexto? Sí. Está muy fácil, ¿sí o no? Ahora, fíjate lo que dice el propio Yeshua. ¿Qué dice todo esto? Marcos 7, 7 al 9. Fíjate cómo dice sobre los rudimentos, sobre los mandamientos de los hombres. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Elohim, que dice, os aferráis a la tradición de los hombres. Nótese que estoy subrayando tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. ¿Te das cuenta? ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que tanto el gentil como el judío estaban en pecado. ¿Por qué? Porque los dos estaban transgrediendo la Torah. ¿Sí estamos entendiendo el contexto? ¿Cuál es nuestra base fundamental? La Torah. No la Torah oral, no los rudimentos de los hombres, los mandamientos de los hombres, no la tradición de los hombres. ¿Sí? ¿Sí estamos aquí? Sí. Seguimos entonces. 5.2. Estamos entendiendo. Fíjate, y es el versículo con el que hace un rato les estaba yo iniciando esto. He aquí, yo Shaul os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. Si extraemos ese texto de su esencia, concluimos que Pablo está hablando en contra de la circuncisión. ¿Sí? Pero vamos, por eso invitamos a Pablo hoy para que nos diga qué es lo que él piensa de esta respuesta, ¿no? Bueno, entonces, vamos a darle luz al pasaje. Es decir, de nada sirve que te circuncides si sigues viviendo de manera pagana. Acuérdense, los dos emisarios, gentiles y judíos. Si un gentil se circuncida, ¿de qué le sirve si sigue viviendo de forma pagana? Ahora, o si guarda los mandamientos de los hombres sobre los propios mandamientos del Eterno, ¿de qué te sirve la circuncisión? A eso se refiere Pablo. Si un judío, aún sobre la propia Torah está el mandamiento de hombre, ¿de qué sirve su circuncisión? De nada. ¿Por qué? Ojo, porque está transgrediendo el texto de la Torah. Y Deuteronomio 4.2 dice que no podemos quitar ni añadir. ¿Todos aquí? ¿Estamos entendiendo el contexto? Perfecto. Todo es bajo el contexto de salvación. ¿Sí? Si yo guardo mandamientos de hombres sobre la propia Torah, es decir,
¿Podrá un mandamiento de hombre ser más poderoso que el mandamiento de Elohim? Roma ha dicho claramente, públicamente, que ellos cambiaron domingo por su autoridad, inclusive sobre la propia escritura hebrea, que es el Tanaj. Ellos mismos se han adjudicado el cambio, porque así fue. Ahí están siguiendo mandamientos de hombres. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Todos bajo el contexto de salvación. Siempre tienes que ver esto bajo el contexto de salvación. Entonces, estamos concluyendo entonces que si alguien se circuncida, de nada le sirve si no ha recibido a Mashiach como su Salvador. ¿Todos aquí? Bueno. Vamos a ver Romanos 3:9. Fíjate lo que decía Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, está diciendo, ¿somos nosotros los judíos, los del grupo de la circuncisión, mejores que ellos? O sea, mejor que los gentiles, dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado que a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Nótese, Pablo está diciendo que el judío como el gentil, los dos están bajo pecado. ¿Pero cómo? Si el judío está guardando Shabbat, si el judío tiene el pacto, el señal del pacto, que es la circuncisión, ¿cómo está en pecado? Pues sí, porque está transgrediendo la Torah. Está imponiendo mandamientos de hombres sobre la propia mandamiento de Elohim. ¿Todos aquí? Entonces, Pablo dice, los dos, hemos concluido en Romanos, dice, los dos están en pecado. Y no hay justo ni aun uno. Todos necesitan de la gracia de la salvación. ¿Sí? ¿Podrá aquí levantarme la mano un hombre y que me diga, yo no necesito de la gracia de la salvación? Con mi propio esfuerzo voy a ser salvo. ¿Verdad que no? Y si un hombre en cualquier parte del mundo se levantara y dijera, yo soy salvo por mis méritos, ¿aceptaríamos eso? ¿Realmente sería salvo? No. ¿Verdad que estamos entendiendo ya el contexto? Bueno. Entonces vamos a ver, fíjate, si la prédica de Rab Shaul es en contra de la circuncisión, entonces su prédica va directamente contra la propia ley divina de Yahweh. Y podríamos concluir, dos conclusiones. O Rab Shaul no era un ministro de Yeshua, ¿verdad? Era un hereje, era alguien que predicaba en contra de la Torah, era alguien que predicaba en contra de Yeshua, el Mesías, o no se ha comprendido completamente hoy, hasta este tiempo, a Pablo. Pablo, sus escritos eran muy difíciles de entender, tanto que sus propios compañeros apóstoles de su propia, ¿cómo se puede decir? De su propio tiempo no lo podían entender. Fíjate lo que dice Pedro. Así es. Es segunda de Kefa, capítulo 3, versículo 16. Fíjate, Kefa, ¿quién era Pedro? Un apóstol, un discípulo de Yeshua. Fíjate lo que dice Pedro de las propias cartas de Pablo. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Su contemporáneo, en el mismo espacio y tiempo, Pedro, dice, las cartas de Pablo, algunas son muy difíciles de entender. Algunos que hacen, indoctos, las tuercen para su propia perdición. ¿Te das cuenta? O sea que había fake news. En el tiempo de los apóstoles ya había fake news, ya se estaba inventando el Facebook. Ya estaban propagando noticias falsas. No, Pablo está enseñando esto, Pablo está enseñando en contra de esto. Eres un hereje. El propio Pedro dice, algunas son muy difíciles de entender. No te lo está diciendo cualquier otra persona, te lo está diciendo un apóstol. Alguien, es más, Pablo ni siquiera estuvo pegado a Yeshua. Pedro fue uno que lo conoció y vivió y convivió con él. Pedro estaba preparado, porque Pedro fue enviado a los judíos.
Y Pablo, muy preparado, fue enviado a los gentiles. Pero Pedro decía, hay algunas cosas que no se pueden entender, sino por medio de una correcta interpretación. ¿Todos aquí? Ahora, fíjate. Entonces concluimos, si Pablo predica en contra de la circuncisión, está predicando en contra de la Torá, por lo cual lo convierte en un hereje. Y no tendríamos que estar estudiando a Pablo. Pero, ¿será así? Vamos a verlo. ¿Qué dice la ley y los profetas de la circuncisión? ¿Qué es la ley y los profetas? El Tanaj. Vamos a ver qué dice. Génesis 17, 10 al 13. Ahí lo pongo en pantalla. Si quieren pagamos las luces para que se disipe tantito el calor. Todas las luces, por favor. Bueno, Génesis 17, 10 al 13, fíjate. Este es mi pacto. Ahí está hablando Yahweh, ¿eh? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Y tu descendencia después de ti, ¿qué dice? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Nótese lo que está diciendo Yahweh. Este es mi pacto. Será circuncidado todo varón de entre de vosotros. Y alguien puede decir, sí, pastor, pero eso era para el pueblo judío. No era para el pueblo judío porque ni siquiera estaban las 10 tribus ahí, las 12 tribus. Estaban en los ¿qué? En los lomos de Abraham. Sigo. Circuncidaréis, fíjese, pues, ¿qué dice? La carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea, ¿qué es la circuncisión? ¿Qué? Es señal de pacto. ¿Todos aquí? Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, es decir, por siempre. El nacido en casa, es decir, el natural, y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¡Wow! O sea, sé que no solamente Israel, sino el extranjero. O sea, ¿cómo ve los ojos? Qué bueno que está aquí mi cuñado. Ahí está. No vino. Es un incircunciso. Pero qué bueno que algunos varones están oyendo esto, que no les ha amanecido todavía. Está hablando Yahweh. Señal de pacto, mi señal de pacto es la circuncisión. Por vuestras generaciones, no solamente el natural, sino el extranjero. O sea que si el que no pertenece a Israel para estar en su pacto tiene que estar ¿qué? Circuncidado. No me vea feo, proselitos de la puerta. No me miran feo, estoy hablando cualquier asunto, lo pone usted a orar con el Padre para que él... Fíjate el 13. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, ¿qué? Por pacto perpetuo. Es decir, para siempre. Creo que está muy claro. Es lo que dice el Eterno. Si Pablo estuviera hablando en contra de esto, automáticamente lo definiría como alguien que no es enviado, emisario de Yahweh Tsebaot. Sería un hereje. Pero vamos a ver. Ahorita Pablo nos va a contestar. El 14 dice, y el varón incircunciso, ojo, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Sigo. Ahorita vamos a entender. Entonces, hasta ahí estamos entendiendo. ¿Sí? ¿Todos aquí? Hasta aquí estamos entendiendo. O sea, es por vuestras generaciones, es decir, por siempre, que generación en generación, por pacto perpetuo. ¿Qué concluimos por un pacto perpetuo? Que es por siempre. ¿Sí? ¿Todos aquí? Bueno, seguimos diciendo qué dice la ley y los profetas. Otra, Éxodo, Shemot, capítulo 12, 48 al 49. Ahí entra la respuesta a varios que dicen, bueno, yo soy extranjero, yo no puedo circuncidarme. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar el Pesaj para Yahweh, séale que circuncidado todo varón. Y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella.
¿A qué se refiere? Pesach solamente se refiere a la festividad como tal. ¿Cuál es la profundidad de Pesach? La salvación. ¿Sí? La profundidad espiritual a lo que se refiere Pesach es la liberación, la salvación. Es decir, que si hay un incircunciso, no puede ser librado, no puede ser salvo. ¿Te das cuenta? Sigo. La misma ley será para el natural, ojo, y para el extranjero que habitare entre vosotros. No hay dos leyes. Hay una ley para los gentiles y hay otra ley para los de Israel. No hay dos leyes, una sola ley. Vamos a seguir. Yehezquiel o Ezequiel capítulo 44, 6 y 9. Y dirás a los rebeldes, nótese que el que no se circuncida y no quiere es, ¿qué? Un rebelde. A la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Las 10 tribus esparcidas entre las naciones. Así ha dicho Yahweh. Adonai, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Nótese cómo le está hablando a las 10 tribus. Abominaciones. De traer extranjeros. Nótese, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, es decir, los sacrificios, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Nótese que pan y sangre se está refiriendo a Mashiach, que partió simbólicamente el pan, que representa que su cuerpo es el pan de vida eterna, y la sangre que representa la redención de los pecados. Nótese que tiene que ver con Mashiach. Y dice, han invalidado mi pacto con todas sus abominaciones. Sigo, el 8. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Está clarísimo. ¿Quién está hoy llevando la administración en todas las iglesias cristianas? Creyendo que es el santuario de Yahweh y son incircuncisos. Versículo 9. Así ha dicho Yahweh. Otra vez lo firma. Es como si pone su rúbrica. Así ha dicho Yahweh Adonai. Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? Entre todos los hijos que están en Israel, de los dispersos, ninguno que esté incircunciso entrará en su santuario. La importancia de la circuncisión. Entonces, si tú no circuncidas el corazón, de nada sirve. ¿La mujer tendrá que circuncidarse? Sí, el corazón. ¿Para guardar qué? Sus mispot, sus pactos. El hombre podrá alguien obligarlo a circuncidarse. Si alguien lo obliga, realmente lo hace por obligación porque lo obligaron. Pero su corazón, ¿qué pasa? Está incircunciso. Tiene que ser los dos, porque el Nuevo Testamento dice, no, él debe de ser de corazón, pastor. Ya de carne no. En nada aprovecha la carne, dijo Pablo. Solamente es el corazón. No, acá te dice Yahweh del corazón y de carne. ¿Vamos entendiendo la esencia de Pablo? Seguimos. Ahora, ¿qué dice el Mesías de esto? ¿Yahshua anuló la ley y los profetas? En ninguna manera dice, no penséis que he venido, Mateo 5, 17 al 19, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. La pregunta es, ¿ya se cumplió todo? Una chut y una nekut, un punto, ¿no? Todos aquí, ¿se dan cuenta que Yeshua no anuló eso? Ahora, la pregunta que sigue, ¿Yeshua fue circuncidado? Sí. Vamos a verlo, porque lo tenemos que ver en la Torah. Fíjate lo que dice Lucas, capítulo 2, 21 al 23. Lo pongo en la versión Kadosh. Al octavo día, ¿se acuerdan lo que le dijo a Abraham? Que al octavo día todos tenían que circuncidarse, todo niño varón. Al octavo día, cuando era el tiempo de su Brit Milá significa circuncisión, le fue dado el nombre de Yeshua,
que es como el malaj, es decir, el ángel, que es como el malaj le llamó antes de su concepción. O sea que Yeshua fue ¿qué? Circuncidado. ¿Seguimos los pasos de Mashiach acá? O sea que Mashiach se circuncidó y ¿por qué tú no? La pregunta es ¿por qué tú no? Él no invalidó, él cumplió todo. Seguimos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de esto? Exactamente. Yeshua no ha sido anulada la Torah ni en el más mínimo detalle. No se le puede quitar. La yud es la letra más pequeñita del alefato hebreo. Y menos un puntito, por muy puntito, por un pataj, por una acentuación, ni aún eso se puede quitar. No lo vino a anular. Y él mismo hizo Brit Milá. Seguimos. Ahora, vamos a ver entonces a Pablo aquí, ahora sí. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Pablo, ¿por qué has dicho que la circuncisión ya no, según el sistema religioso romano? Bueno, Pablo nos va a contestar. ¿Cuál es la esencia de Pablo, de Shaul? Filipenses 3:5. Pablo dice que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ojo, Pablo se circuncidó. Y alguien puede decir, es que fue judío. Y ya vimos que tanto el extranjero como el natural tiene que ser circuncidado. Vamos a escuchar a Pablo hablar. Fíjate, Shaul circuncida a Timoteo, Hechos 16:3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los Yehudim que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Nótese, entonces Pablo o está siendo hipócrita como Kefa, porque dice lo circuncidó por causa de los Yehudim. O estaba siendo hipócrita o realmente estaba guardando la Torah, como se debe. No, estaba guardando la Torah. Entonces Pablo circuncida a su discípulo, a Timoteo. ¿Sí? ¿Todos acá? Fíjense, a Shaul se le acusaba de transgredir la ley divina, pero solo se trataba de falsos rumores, el fake news de aquellos tiempos. ¿Sí? Las falsas noticias. Hoy todo lo que usted ve en internet, no todo es verdadero. Ojo, hermanos, muchos son engañados, ven noticias en el internet y realmente ni siquiera es verdadero. Hay fake news en estudios de Torah, ¿eh? Ojo, hay fake news en estudios de Torah. No porque se llamen estudios de Torah significa que son verdaderos. Ojo con eso. ¿Qué le decían a Shaul? Fíjate, vemos en el pasaje de Hechos 21 y 24, Pablo se defiende de las falsas acusaciones, de los fake news. Fíjate la esencia de Pablo. Ay, Pablo, lo que va a decir. Le dice Jacob, llega a Jerusalén Pablo y lo recibe Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob el Sadik, el hermano de Yeshua. Sí, lo recibe él junto con todos los ancianos, es decir, lo recibe la crema innata de los seguidores de Yeshua, de los que guardaban la Torah. Y fíjate lo que le dice Jacob a Pablo. Pero se les ha informado en cuanto a ti, fíjate, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Es decir, a apostatar de la ley, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. El fake news era que Pablo estaba enseñando que ¿cómo se llama? La circuncisión no, ni las costumbres de la Torah tampoco. Es lo que es los rumores, ¿te das cuenta? Fíjate lo que sigue diciendo Jacob. En el 24 dice, y todos comprenderán, fíjate, que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ojo, ¿te das cuenta? Mismo Jacob le da por testimonio, dice, tú eres un discípulo, un apóstol que guardas la ley celosamente. Andas ordenadamente guardando la ley. Entonces, número uno, Pablo no era un hereje.
Si no, el mismo Jacob le hubiera dicho, ¿sabes qué? No te queremos aquí. Estás predicando en contra de la Torah. ¿Te das cuenta? Entonces, que Pablo estaba, ¿qué? Ordenadamente guardando la ley. Ahora vamos a ver qué dice Rab Shaul. Rab Shaul responde a todo esto. Sí, pero aquí en este caso estoy remarcando mucho de apostatar de la ley de Moshe, que no circunciden a sus hijos. Pablo no estaba diciendo eso. Vamos a ver qué dice él. Si Socorro, fíjate lo que dice él para que puedas entender. Hechos 22:3. Él empieza a hablar ante el pueblo judío. Acuérdate que estaba en Jerusalén y lo habían acusado los propios, no todos los judíos. Aquí cuando dice al pueblo judío, cuando los judíos lo apresan, era el Sanedrín. ¿Se acuerdan? El Sanedrín, ¿por qué estaba compuesto en su mayoría? Por saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, eran literalistas, ¿sí? Y hoy te vas a entender el por qué, que hubo una gran discusión en eso. Ahorita vamos a ver. Fíjate lo que dice Pablo al pueblo. Haz de cuenta que ahorita no está hablando Pablo. Yo de cierto, dice Pablo, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, es decir, en Jerusalén, instruido nada más y nada menos a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? El nieto de Gilel. ¿Quién era Gilel? La escuela más de mayor influencia en el tiempo de Yeshua y antes de Yeshua, que era la escuela de Gilel y la escuela de Shammai. De ahí, de estas dos vertientes se desprenden enseñanzas y doctrinas para poder entender el judaísmo de Pablo y el judaísmo de Yeshua. Dice, estrictamente conforme a la ley. ¿Cómo era Pablo? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Elohim, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Cómo le dice al pueblo judío? No, yo soy celoso. Ando estrictamente guardando la Torah. Ahí está diciendo que no está predicando nada. Pregunto, ¿circuncisión es Torah o no es Torah? Sí. Circuncisión es Torah. Y dice Pablo, no, ando estrictamente conforme a la ley. No estoy fuera de ella. Yo soy celoso de Elohim, como lo son todos ustedes que están aquí. ¿Te dan cuenta? ¿Quiénes estaban ahí? Fariseos, saduceos y el pueblo judío en general y los ancianos. Él estaba diciendo, no, yo soy celoso como todos ustedes. No hay nada de lo que se me acusa. ¿Sí? Seguimos. Seguimos oyendo a Pablo. A Rab Shaul. Fíjate, Hechos 24, versículo 14 y versículo 16. Ahora él lo llevan ante el gobernador Félix, el gobernador romano que estaba en aquellos tiempos en Jerusalén. El 14 dice, pero eso te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, nótense, el camino que era, sino el nombre de la secta de Yeshua. A ese le llamaban el camino o los Netzer, los nazaritas. A lo que ellos llaman herejía, dice, así sirvo a Elohim de mis padres, ¿qué dice? Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué óvole? ¿Es claro Pablo o no? ¿Es contundente Pablo o no? Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, pero en la circuncisión no. ¿Dijo eso Pablo? No. En todo. Si, escúcheme por favor, se está defendiendo ante el pueblo judío, lo quieren matar, lo apresaron, lo llevan ante el gobernador romano. Imagínate si Pablo está predicando en contra de la propia Torah y en contra de la circuncisión, ahí mismo lo apedrean. Y le habían llamado hereje. Es más, ni siquiera lo estuviera defendiendo Jacob y todos los discípulos. No lo estuvieran defendiendo. Ellos mismos también los hubieran apedreado, porque estaban en contra de la Torah. Sigo. Fíjate lo que dice el versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia, fíjense, sin ofensa ante Elohim y ante los hombres. ¿Cómo era la conciencia de Rab Shaul? Limpia. Una conciencia sin ofensa. Si él estuviera en contra de la circuncisión, estuviera ofendiendo ¿a quién? A Yahweh Tsebaot. ¿Te das cuenta? ¿Verdad que Pablo lo está aclarando muy bien? Seguimos. Hechos 25:8 y versículo 11. Ahora, ya lo escucharon y no encontraron nada que los pueda acusar. Y ahora lo llevan ante Festo,
el sucesor de Félix. Lo dejaron ahí por un tiempo esclavizado, encarcelado. Viene Félix y también se lo presentan a Pablo para que él defienda de que lo acusan. Fíjense, alegando Pablo en su defensa, dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Lo mismo que Yeshua. Yeshua guardó la ley, la Torá, no pecó en contra de ella, y cuando le dijeron, hay que darle los tributos a César, ¿tú qué dices? ¿Qué dijo él? A César lo que es de César, y a Elohim lo que es de Elohim. ¿Te das cuenta? Pablo no estaba predicando en contra de la Torá, no estaba predicando en contra de la circuncisión. Dice, no, ni contra la ley de los judíos. ¿Te das cuenta? ¿Todos aquí? ¿Estamos entendiendo? El 11 dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie me puede entregar a ellos. A César apelo. Es decir, ahora voy ante César. O sea, no había nada que lo pudieran acusar. ¿Te das cuenta? Ahora, Pablo, si tú ves la carta a los Hechos, era ciudadano romano. Cuando él dice, hey, tú no me puedes acusar, tú no me puedes entregar, porque un ciudadano romano tiene que ser escuchado. Entonces lo sueltan, les da miedo eso, por eso tiene que ir ante César, porque él nació en Tarso, por nacimiento ciudadano romano, pero su esencia completamente judío. Pablo nació en la dispersión, para que me puedas entender, nació entre los dispersos. Y una vez que nace en Tarso, sus padres se vuelven a Jerusalén. Él tenía 11 años, creo que vuelve. Y toda su vida fue instruido bajo los pies de Gamaliel, en el judaísmo. Hechos 26, 20 y 22. Ahora lo llevan ante el rey Agripa. Iba llegando Agripa, el sucesor de ¿quién? De Herodes. El sucesor de Herodes era familiar. El rey Agripa era el gobernador ¿de quién? De Judea, manipulado por Roma, lógico. Y Félix le dice, oye, tengo un caso de un judío que lo quieren apedrear, lo quieren matar, quieren que lo sacrifiquemos. Dice, me gustaría escucharlo, preséntamelo. Ahora, nótese, el rey Agripa, que vivía en Judea, conoce todas las leyes, todas las costumbres judías. Y fíjate lo que dice Pablo. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y que se conviertan a Elohim haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo mismo que predicaba Juan el Bautista, Mateo 3:8 dice, haced obras dignas de arrepentimiento. Es decir, ¿te das cuenta el contexto de Pablo? Que hicieran teshuvá. Que todos los gentiles y los judíos hicieran que teshuvá, se arrepintiesen genuinamente. A esto se está refiriendo cuando dicen, de nada sirve que te circuncides si no te has arrepentido genuinamente. De nada sirve que te circuncides si no has hecho teshuvá, si no has circuncidado el corazón. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Estamos viendo que él, ¿qué predicaba? Teshuvá, arrepentimiento, lo mismo que Yeshua. Versículo 22, pero habiendo obtenido, fíjense, auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio, nótese, a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y en Moisés tenían que suceder. ¿Qué predicaba Pablo? La resurrección. Mírenme tantito. ¿Por qué fue llevado a la cruz Yeshua? ¿Por declararse Mashiach? No hay ningún problema. Es el día de hoy en el judaísmo, si alguien se declara como el Mesías, no pasa nada. El problema está cuando dijo que él iba a morir, iba a resucitar. ¿Por qué? Porque los saduceos que componían el Sanedrín, lo que llevaban las riendas de Jerusalén, eran literalistas y no creían en la resurrección. ¿Qué predicaba Pablo? La resurrección. ¿Quién los estaban acusando realmente entonces a Pablo? ¿Quién levantó el fake news? Las falsas noticias. El Sanedrín, los saduceos.
Por eso lo querían matar, por eso lo querían apedrear. Pero ¿qué dice? No predico nada fuera de las cosas que están en los profetas y en Moisés. Es decir, en la ley y los profetas. Es decir, en el Tanaj. Amén. Sí, lo que pasa es que olvidamos que Pablo, que Shaul era un erudito. Era un conocedor de la Torá. No era una persona improvisada. Era un erudito. Era una Torá viviente. Que a los 12 años se tenía que saber todos los 5 libros de Moshe y los tenía que recitar al derecho y al revés, y antes no había capítulos ni versículos. A los 12 años Pablo era un erudito ya, y toda la vida que estudió, imagínate, era un conocedor de la Torá al derecho y al revés, sabía lo que estaba predicando. Por eso decía, no hay nadie que me acuse, porque lo que yo predico no está fuera de la ley ni de los profetas, está dentro del marco jurídico de la Torá. Pero, ¿qué decían los saduceos? No hay resurrección. Sigo. Fíjate qué dice el propio rey Agripa, que casi le da gripa con lo que Pablo le dice. Fíjate lo que dice el rey Agripa. Y cuando se retiraron aparte, o sea, le dice a Félix, hablando entre sí, le dijo a Félix, fíjense, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. ¿Te das cuenta? O sea, mismo Agripa dice, no hay nada ni de muerte ni de prisión que le pueda acusar. Pero, ¿qué pasaba? Que Félix quería agradar, Festo quería agradar, ¿qué? A los judíos. Sigo. Ahora fíjense, ahí entra una polémica. Los fariseos estaban, fíjense, en Sanedrín estaban los saduceos y un poco de fariseos, pero se encontraban fariseos y saduceos. Y los mismos fariseos no encuentran nada en Shaul. Nótese, ¿los fariseos guardan Torah o no? Claro, guardan la Torah. Y si los fariseos no encontraron nada en Shaul, es decir, que jamás Shaul predicó en contra de la circuncisión, ni nada que estuviera fuera de la Torah. Fíjate, Hechos 23:9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, es decir, el Ruach, o un ángel, dice, no resistamos a Elohim. Nótese, los propios fariseos, vamos para allá, abra su Biblia en Hechos, que me imagina que la tiene abierta. Sí, hija. La Torah oral y la Torah escrita. Lógico. Acuérdate que a los fariseos se les dio la interpretación. Por su parte, los saduceos eran literalistas, solamente creían en los 5 libros de Moshe. No creían en los profetas, ni en los profetas creían. Ahora fíjate, en el versículo 23, dije 9, vamos a leer desde el 6 y vas a entender cómo Pablo es muy inteligente y muy sabio. Fíjate, dice, el 6, ya todo el mundo lo tiene, Hechos 23:6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Qué predicaba Pablo? Primera de Corintios capítulo 15 habla acerca de la resurrección, las primicias entre los muertos. O sea, Pablo nota que hay fariseos, los fariseos creen, por supuesto, en la resurrección, porque ¿qué vemos en el texto de la Torá? Tanto en Elías y Eliseo, ¿no hubo una resurrección? ¿No hubo resurrección en el Tanaj? Claro que sí, hubo 2 resurrecciones por parte de Elías y por parte de Eliseo, que resucitaron a un niño, ¿se acuerdan? Que se posó sobre él y le volvió la vida. Esa es una resurrección. Claro que el Tanaj cree en la resurrección. Los fariseos creen en la resurrección, no así los saduceos. Los saduceos solamente creían en los 5 libros de Moshe y eran literalistas. Entonces, fíjate, cuando Pablo notó eso, dijo, de aquí me agarro. Yo soy fariseo y creo en la resurrección, como ustedes también los fariseos creen. Y fíjate lo que provocó. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Nótese la inteligencia de Pablo. Y la asamblea se dividió. ¡Ojo!
Y la asamblea los dividió. Y entonces ahora sí leemos el 8, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Qué dicen los saduceos? ¿Qué dice la Torá de Moshe? Del polvo vienes y al polvo volverás. Decía el saduceo, ¿tú te acuerdas de la vida que antes de nacer, cuando llegaste a esta vida? No te acuerdas de nada. Así tampoco cuando te mueras te vas a acordar de nada. Vive tu vida al máximo porque esta es una sola vida, punto, no hay resurrección, no hay vida eterna. Te mueres y ya. Eran literalistas. No así los fariseos que creían en la resurrección. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa? Si tú no crees en la resurrección, Primera de Corintios capítulo 15 dice, vana es tu fe, vana es tu creencia, porque entonces no vas a resucitar. ¿Sí? Entonces por eso hubo un gran bucerío y ya se levantó, ¿cómo se llama? Y levantándose los escribas, fíjense, de la parte de los fariseos, ¿qué dijeron los fariseos? ¡Ey! Se dividió la asamblea y dijo, no hemos encontrado en Pablo nada. Nada, ningún mal hallamos en este hombre. ¿Estamos entendiendo entonces el contexto y la esencia de Pablo? Si él estuviera hablando en contra de la circuncisión, los fariseos, ¿le hubieran dicho esto? Claro, los fariseos hubieran levantado la voz y hubieran dicho, ¿saben qué? Estás predicando en contra de la circuncisión. Pero no hallaron ¿qué? Nada. Es como tampoco aquí ninguna persona que venga y pueda estudiar el mensaje que estoy dando no va a encontrar nada, porque todo está basado en la Torah. ¿Sí? Sigo. Ahora, Shaul, cuando va a Roma, llama a la comunidad judía que está en Roma. Y nótese lo que dice Rab Shaul. Fíjate lo que dice Rab Shaul en Roma, Hechos 28, 17. Vaya subrayándolo, por favor. Este mensaje estudienlo, escudriñenlo, apréndanselo y va a echar abajo todo el velo romano, que helenista, griego, pagano que tienen todos los romanos que siguen hoy en las naciones. ¿Qué dijo Pablo? Aconteció que 3 días después Pablo convocó, fíjense, ¿a quién? A los principales de los judíos, es decir, a los líderes, a los rabinos, a los roe, a los moré, a los que eran los principales de la sinagoga, los convocó a ellos, sabedores, estudiosos de la Torá, dice, a los cuales, luego de que estuvieron reunidos, les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos. Una vez más Pablo ratifica que no ha hecho nada contra las costumbres. La circuncisión es una costumbre entre el pueblo de Yahweh. Es un pacto. ¿Qué es una costumbre? Algo que se va repitiendo generación en generación. Se va haciendo una costumbre. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo está diciendo, no hay nada que se me pueda acusar. No estoy predicando en contra de la circuncisión, no estoy predicando en contra de la Torá, estoy predicando en contra de lo que es paganismo y en contra de lo que es doctrinas judaicas que se alejan de toda la verdad. ¿Quiere ver el contexto? A Tito 1:14, ¿qué le dice a Tito? Búsquelo rápido y léamelo. ¿Qué le dice a Tito en el capítulo 1, versículo 14? ¿Quién era Tito? Otro discípulo de Pablo, otro discípulo de Shaul. Y alguien que me lo lea bien fuerte. Y deja de prestar atención a fábulas judaicas y mandamientos de hombres que se alejan de la verdad. Es decir, tanto a unos como a otros. Pablo tenía para todos. Imagínate, ¿qué haría Pablo? Yo creo que él mismo se vuelve a cortar él mismo agarra y se corta la cabeza. Pablo, se moriría de un paro cardíaco, Pablo, al escuchar a alguien hablar un mensaje que él no lo dijo. A ver que miles y miles de pastores en los púlpitos están predicando una falsedad. Pablo yo creo que los agarra a latigazos. ¿Sí? De hecho, el rabinato nace entre el fariseísmo. O sea, lo que se extrae del rabinato viene de los fariseos, que ellos tienen la interpretación. Los saduceos no interpretan nada, son literalistas. ¿Sí? Sigo.
capítulo 5, versículo 3. Y otra vez testifico. Ya lo vamos entendiendo ahora sí, ¿no? Ya entendimos la esencia de Pablo. Ahora podemos entender quién es Pablo. Ya se vino a ocupar un tiempo ahorita con nosotros y ya podemos entender ahora sí todo lo que sigue. Fíjate. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquí se está refiriendo no a la Torá, sino a las leyes impuestas. Porque si una persona viene y se circuncida por agradar a los rabinos, a los prosélitos, entonces tiene que guardar todos los preceptos rabínicos impuestos de los hombres. ¿Sí? Fíjate. O sea, es decir, guardar la ley rabínica, la ley alágica, el rito de la circuncisión, el contexto que vimos anteriormente en Hechos capítulo 15, que ya lo hemos visto anteriormente y lo vuelvo a repetir. Hechos 15, ¿qué pasa? Que no se les inquiete a los gentiles por el momento, sino que se abstengan de idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque todos los Shabbat se van a reunir y la propia Torah hará que el corazón que la Torah entre en su corazón y por consecuencia van a ser obedientes a la Torah, ¿sí? Entonces ya vimos el contexto. Fíjate lo que dice, por ejemplo, la circuncisión o mutilación grotesca, para que no pudiera ser regresiva, este era más bien un acto de mandamiento de hombre sobre la propia Torah para ser salvo bajo el esfuerzo humano. Una vez más, bajo el contexto de la salvación. ¿Qué hacían? Que la mutilación, como Pablo les decía, era grotesca. Era de manera que no hubiera un retroceso, como se los mencioné anteriormente. El varón judío, el joven judío sobre todo, podía regresarse otra vez la circuncisión y que quitársela, que hubiera, ¿cómo se puede decir? Un retroceso. ¿Qué clase de mutilación hacían ellos para que no hubiera ya retroceso? Imagínate. El Eterno dijo cortar el prepucio. Pero ¿qué clase qué tanto de carne quitaban? Ahora fíjate, Filipenses 3, 2 al 4, lo que dice Pablo. Guardaos de los perros. Nótese cómo les decía a estos prosélitos. Supongamos, hoy viene Antonio. Y si esto estuviera de los de la circuncisión, guardando la ley alágica, el Talmud, la Cábala, y que le dijeran, ¿sabes qué? Tienes que circuncidarte. Pero es una clase de circuncisión que nosotros hacemos especialmente. ¿Cómo les decía Pablo? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué eran estos? Mutilaban el cuerpo. Eso no era circuncisión. Eso no era circuncisión. Porque nosotros, dice, somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Elohim y nos gloriamos en el Mashiach Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Nótese. Cuando dice no teniendo confianza en la carne, está hablando en la circuncisión en la carne. Pero fíjate lo que contesta. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, es decir, yo también soy circuncidado. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice? Yo más. ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, si tú estás circuncidado en la carne, esa confianza, ¿por qué confianza? Porque es señal de pacto, como lo vimos en Génesis 17, es una señal de pacto. Confía porque es una señal de pacto. Pero si no te has circuncidado el corazón, de nada sirve tu circuncisión. ¿Sí me explicó? Seguimos. Versículo 4. De Mashiach os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Y aquí otro versículo que te dice, mira, si tú te circuncidas, de la gracia de Yeshua has caído. ¿No te dicen eso? De la gracia de Cristo estás alejado. ¿Por qué te circuncidas? ¿Caes de la gracia? No. Vamos a leerlo. Vamos a ver cuál es su contexto. Los que siguen como justificación y salvación las leyes orales rabínicas, en otras palabras, su autoridad era la ley oral sobre la misma ley divina. Lo mismo pasa en el tiempo de hoy. En el judaísmo hay más peso de la ley oral que la ley escrita.
¿Te das cuenta? Vuelvo a preguntar, en el contexto de la salvación, los rabinos ortodoxos, todos están circuncidados. Todos confían en la señal del pacto, en la carne. Todos están circuncidados. Pero están transgrediendo la ley divina. ¿Por qué? Porque están llevando costumbres de hombres. La pregunta, ¿pueden ser salvos? Claro que no. Ahora, por el contrario, si alguien se circuncida y desecha a Yeshua como el Mesías, ¿puede ser salvo? Claro que no. Es bajo ese contexto. ¿Estamos entendiendo? Fíjate, puse un comentario del Código Real. Un gentil que ha hecho su conversión al Eterno por medio de Mashiach, cuando se circuncida bajo este yugo de esclavitud, no solamente no saca ningún provecho de la obra realizada a su favor por Mashiach, sino que además está obligado a guardar todos los preceptos y ordenanzas que están establecidas por ese mismo sistema y que no garantiza nada al gentil. De esto aprendemos que un creyente de origen gentil no tiene por qué circuncidarse en la carne, nótese, con la intención de hacerse judío, pensando que solamente así garantizará su entrada en la comunidad de Israel. Por los méritos de Mashiach, tal privilegio le ha sido concedido. Rechazarlo sería caer de la gracia y pisotear la sangre de Mashiach. Es lo que dice el comentario del Código Real. O sea, si alguien se quiere volverse Israel, se circuncida bajo la comunidad judía ortodoxa, tiene que guardar todos los preceptos judíos de esa comunidad. Has caído de la gracia. Has pisoteado la sangre de Mashiach. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Shabbat, por ejemplo, no se prende ni las luces. Si alguien la prende, está infraccionando el Shabbat. ¿Lo dice la Torá? No, lo dice el Talmud. La Torá da luz normalmente si no se puede trabajar y hacer trabajar. ¿Por qué no se puede prender la luz? Decía, no se puede cortar leña, porque antes no había la luz que tenemos hoy. Cortar la leña implicaba ¿qué? Trabajo. ¿Alguna pregunta aquí? Los veo así como que, ¿sí me están entendiendo? Como que veo con cara de Watts, que no entiendo nada. ¿Sí estamos entendiendo? ¿A qué horas son? 2:30. Paramos a las 3 para salir a comer, ¿sale? Seguimos. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Por el Espíritu aguardamos ¿qué? La emuná, la obediencia de la esperanza de la justicia. ¿Qué dice Santiago 2:14? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Porque mucha gente te va a decir, mira, es el Espíritu y es por fe. Es por fe la esperanza de la justicia. ¿Qué es fe? Obediencia. ¿Qué es fe? Confianza. Obediencia. ¿A qué? A la Torá. Por eso Pablo dice, por eso Santiago dice, Jacob dice, si tú tienes fe, tienes que tener obras. ¿O podrá la fe salvarle? Claro que no. O sea, cuando alguien dice tengo fe, es que estoy obedeciendo a la Torá. Código Real. Pues nosotros por el Espíritu de Mashiach, en virtud de la fe obediente, aguardamos la esperanza de la justicia. Nosotros por el Espíritu de Mashiach, en virtud de la obediencia, de la fe obediente, aguardamos la esperanza de la justicia. Amén. Eso es fe. Las escrituras del nombre verdadero dice así, porque a través del Ruach HaKodesh o de la Ruach HaKodesh esperamos la tikvah, es decir, la esperanza de la sedaká, de la justicia por emuná, por obediencia. Nosotros estamos esperando la justicia porque estamos obedeciendo y guardando pactos. Es decir, tenemos fe y no guardamos nada. ¿Será fe? Es lo que dice Santiago. ¿Podrá tu fe salvarte? Si tú dices que tienes fe y no guardas pactos, y no guardas Torah, y no guardas el día Kadosh, ¿tu fe te podrá salvar? No, porque la fe te conduce literalmente a guardar los pactos y guardar la Torah. Claro. Versículo 6. Porque en el Mashiach Yeshua ni la circuncisión vale algo,
ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Alguien te lo puede decir, mira, no vale nada la circuncisión ni la incircuncisión, sino ¿qué? Sino la fe que obra por el amor. ¿Y qué es fe? Vuelvo a repetir, ¿qué es fe? La obediencia que obra por el amor. Es decir, el Shema. ¿Qué es el Shema? El oír y el obedecer. ¿Por qué lo haces? Por amor. Esa es fe. Por amor, por obediencia. Si lo haces obligado, eso no es fe. Podrás creer en muchas cosas. Podrás creer en la salvación, pero si no guardas por fe, de nada sirve. Es decir, la circuncisión ritual. Si tú haces la circuncisión como una forma ritual, de nada vale. Para Mashiach no vale nada. ¿Qué es lo que cuenta realmente? Cuando dice de fe, la fe que ora por el amor. Circuncidar, ¿qué? Tu corazón. Es lo que vale. Y después de eso, ¿a qué te lleva? A la circuncisión física de la carne. Fíjate lo que es la versión Kadosh. Cuando estemos unidos con el Mashiach Yeshua, ni ser circunciso, ni estar incircunciso importa. Lo que importa es la confianza con llenura de fe expresada por medio del amor. ¿Cuál es la ley más grande de la Torah? El amor. El amor a Yahweh. El amor a Yahweh. Lo amarás con toda tu mente, tu fuerza, con toda tu alma, con todo. Eso es el amor. Y cuando amas a Yahweh, ¿qué significa? Que cuando lo amas con todo es que obedeces en todo. No si estás de acuerdo, no si a ti no te parece, no que si a ti te gustaría que fuera así. No, lo guardas con todo porque ese es el amor. Deuteronomio 5:10 dice, Yahweh, que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si la ley más grande de la Torah es el amor, ¿qué tienes que hacer? Guardar sus mandamientos. Y si guardas sus mandamientos, Él te ama. Ojo, Juan 14:5. Si me amáis, ¿qué dijo Yeshua? Guarda mis mandamientos. Y Yeshua se circuncidó. Hizo Brit Milá. Yeshua guardó la Torah, no la quebrantó. ¿Qué te está diciendo Yeshua? ¿Me amas? Es que tengo fe en Jesús. Voy a ser arrebatado. Yo guardo domingo. No, las fiestas Kadosh son de los judíos, no me gustan. Yo hago lo que yo quiero. ¿Eso es amar a Yeshua? Si me amas, guarda mis mandamientos. Porque Yeshua fue obediente a la Torah. Ahora, ¿en qué momento cae que tú y yo tenemos que ser ahora desobedientes? Hay mucha gente que no se quiere bautizar, por ejemplo. En el cristianismo yo conocí personas que llevan 2, 3, 4 años sin bautizarse. ¿Por qué? Porque ya se bautizaron de pequeños. ¿Son obedientes? No les había amanecido. Hoy tenemos que pasar todos por Brit Milá. ¿Sí? Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Por pueblo. Por Por pueblo escogido. Es un pueblo escogido. Amén. ¿Dónde estará la ley? En nuestra mente. La escribirá en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué va a pasar? Por consecuencia lógica vamos a guardar todos sus misbot. Por amor. Porque le quieres agradar. ¿Sí? Versículo 7. Vosotros corríais bien. Fíjate lo que le dice Pablo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? O sea que había infiltrados en la Quejilá. Había infiltrados en la Quejilá de Galacia que los estaba queriendo imponer cosas que no son de la Torah. Y vuelvo acá a hacer un paréntesis. Tengamos, hermanos, todos los que estamos aquí, cuidado, porque se les van a acercar muchas personas que están estudiando raíces hebreas y les van a querer enseñar ¿qué? Cábala, misticismo, esotería judía. Eso no es Torah. Si no es Torah, aléjate de ahí. Están alejados ellos de la verdad. Te voy a enseñar un secreto.
Y hay muchas personas se van con los códigos. Ay, es que yo quiero entender códigos. Ay, es que me dicen de códigos secretos y que no son para todos. Ay, yo quiero entender códigos. Si no has entendido ni lo que es arrepentimiento. ¿Para qué quieres entender códigos? ¿No? Un corazón está todavía de piedra. Por muy códigos que te enseñen, nunca van a entrar porque tu corazón tiene que estar convertido en carne, no en piedra. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Quién nos estaba llamando? Yeshua, Yahweh. No procede de él. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura va a leudar toda la masa. ¿Qué es la levadura? Las malas enseñanzas. Levadura, doctrinas erróneas, malas interpretaciones de la Torah. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia cualquiera que sea. Nótese cómo Pablo estaba siendo muy claro. Sigo. Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ojo, luces aquí, pum, 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 luces. Si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está dando él por mí mismo? Yo predico la circuncisión. ¿Por qué padezco persecución? Porque estoy predicando de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, ahorita lo vamos a ver. Fíjate lo que dice la versión Kadosh. Por eso, hermanos, si usted se está distrayendo, esto se lo va a robar Hasatán. Y así como entró, va a salir con esa nube de ceguera, con esa atmósfera de ceguera, así va a salir con la maldición Ahor. ¿Qué es la maldición Ahor? Se lo perdió usted el miércoles. De eso hablamos, de la maldición Ahor. Es una ceguera. Es una ceguera espiritual que no le permite ver la verdad que está ante sus ojos. Amén. Fíjate lo que dice la versión Kadosh. Y en cuanto a mí, hermanos, si todavía estoy predicando que la circuncisión es necesaria, ¿por qué todavía padezco persecución? Si ese fuera el caso, mi prédica sobre la estaca de ejecución no causaría ningún tipo de ofensa. ¿Qué estaba predicando en la resurrección? Que Yeshua había resucitado. ¿Sí? O sea, que acá lo aclara, ¿no? Cuando te digan, hey, mira qué dice 5:11. Yo predico la circuncisión. ¿Amén? Es decir, predico la circuncisión. Shaul no estaba erradicando la circuncisión. No la erradicó. Ahora yo lo quiero felicitar porque está siendo un estudiante de la Torah. No está siendo cualquier estudiante. Escúcheme. No está usted siendo cualquier estudiante. Está siendo un estudiante de la Torah. Mayor responsabilidad. Y yo estoy siendo un maestro de la Torah. Mayor responsabilidad. Por eso yo lo tengo que adiestrar bien. Porque si usted vaya afuera a decir tonterías, va a decir, eso fue lo que le enseña su maestro de la Torah. Puras tonterías. Tiene que ser instruido, atento, los ojos puestos en la instrucción. Y si no entiende, lo vamos a escudriñar al rato. Si no lo entendió, lo volvemos a hablar. Entonces, Shaul no predicó en contra de la circuncisión. Shaul era perseguido por destruir las tradiciones orales que van en contra de la Torah y por predicar la resurrección de los muertos. Por eso era perseguido. Primera de Corintios 15, lo lee usted en casa. Subráyelo por favor, pero ahí habla de la resurrección. Y ahí dice la resurrección de los muertos. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, si no crees en la resurrección, estás creyendo en vano. ¿Cuántos creemos que nosotros vamos a ser resucitados en el día postrero? Por eso estamos avanzando con esperanza. Pero si no creyéramos en la resurrección, ¿para qué estaría? Es más, ni estaríamos aquí. ¿No? ¿Sí me explicó? Bueno, ahí lo ve usted. Todo el capítulo 15, ahí habla de la resurrección de los muertos. Eso fue lo que no les gustaba a los saduceos. ¿Sí? Hechos 23, 6 al 9, ahí habla también de lo que ya hace un rato les dije de los saduceos. ¿Sí? Que no creen ellos en la resurrección y que se dividió ¿cómo se llama?
la reunión en dos entre fariseos y saduceos. Amén. Versículo 12. Fíjate lo que dice Pablo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea que aquellos estaban duros y necios, duros y necios. No, tienes que circuncidarte, si no, no puedes pertenecer a nosotros. ¿Quién? Los prosélitos. Todos los que iban en contra de la Torah escrita. Dice, ojalá ellos se cortaran. Ojalá ellos se mutilaran, como dicen. Fíjate, la traducción tradicional, ojalá, es teológicamente errónea. Alá es el Dios de los musulmanes. Impregnaron el término cuando conquistaron España. No tiene nada que ver con el Elohim de Israel. Tal expresión debería ser eliminada para siempre de los escritos sagrados y de los labios de los Kadoshim de nosotros. Los escogidos por Elohim, esto es un comentario del Código Real. La palabra ojalá tiene que ver con Alá. Por eso no podemos decir ojalá, tenemos que cambiar muchos modismos. ¿Sí? Primeramente Yahweh se dice. Primeramente Yahweh, primeramente Adonai. Dice, se mutilasen los que os perturban. Fíjate lo que dice la versión Kadosh. Yo desearía que la gente que los está molestando siguieran hasta el final y se castraren a ellos mismos. Entonces nótese qué clase de circuncisión era, que casi era castración. No sé si aplicar la Brit Milá de la ley de Moshe o la Brit Milá de los ortodoxos. Los prosélitos son los que promueven la conversión. Ya lo vimos en Filipenses 2:3, ¿no? Eran los prosélitos. ¿Alguien tiene dudas aquí quién eran los prosélitos, hermanos? Allá atrás. ¿Sí? A ver. Prosélitos. Bueno, la palabra prosélitos significa los gentiles que se convertían al judaísmo ortodoxo y que guardaban todas las leyes alágicas, todas las leyes rabínicas que estaban fuera de la Torah y sobre la propia Torah. ¿Sí? La vestimenta, pero en el judaísmo rabínico tradicional, ortodoxo, tienen normas. No puedes vestirte así, las mujeres tienen que recogerse el pelo, hay algunas que se tienen que cortar a coco y se ponen peluca, porque el pelo suelto es una incitación hacia los hombres. O sea, y tienen que vestir así, tienen que vestir... Son leyes alágicas del judaísmo. ¿Lo dice la Torah? Bueno, hay cosas que no lo dice la Torah y hay otras cosas que se impusieron para dar protección a la Torah. ¿Ven? Fíjate lo que dice el Código Real. Quiera Elohim que los que os inquietan el alma se les resbalara el cuchillo y se mutilaran sus órganos sexuales. Eso es lo que decía Pablo. O sea, los están inquietando a que a fuerza se corte, se circunciden por ser salvos. Pues ojalá ellos se mutilasen sus órganos sexuales. ¿Cuántos quieren esa circuncisión o la circuncisión de la Torah? ¿Cuántos quieren la circuncisión del estado de Veracruz? Para que ya no haya retroceso alguno. O sea, si te arrepientes ya no hay retroceso alguno. Eso, fíjate, esa era la perspectiva de estos mutiladores del cuerpo. Amén. Versículo 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis, ¿qué? Llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, tenemos libertad en Mashiach, no libertinaje. Toca al de junto con mucho respeto, dile, no libertinaje. No para hacer lo que tú quieras hacer. No para hacer tu santa voluntad, que de santa no tiene nada. Es para hacer la voluntad de Hashem. Amén. No libertinaje. Somos libres, ¿de qué? ¿De qué somos libres? Del yugo de esclavitud, de las tradiciones de los hombres, de las leyes rabínicas de los hombres, de los mandamientos de los hombres y de todo el paganismo habido y por haber. Somos libertados de esos. ¿Ahora qué? Para guardar completamente la Torah. Fíjate, la libertad de la esclavitud del legalismo, no de la ley divina. Si la Torah nos da libertad, cuando alguien te dice es que la Torah te esclaviza, la Torah te da libertad. Vámonos al Salmo 119. La Torah nos da libertad. ¿Cómo te va a esclavizar? Salmo 119. ¿Cómo te va a esclavizar? Desde el 44 y 45, cuando lo tengan me dicen amén. Guardaré
tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Cómo que la ley te va a esclavizar? La ley de los hombres sí, esa te esclaviza. ¿Te acuerdas cuando en Mateo 23 les dice a los escribas y fariseos que imponen cargas tan pesadas que ni ellos mismos pueden llevar? Eso te esclaviza, no la Torá. La Torá te da libertad. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te puede decir, mira, con que tú ames a tu prójimo, con eso lo hiciste sin que guardes pactos. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Una vez más, Levítico 19, 18, amarás a tu prójimo. Vamos para allá rápido. ¿Ya lo tienes? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Yahweh. Y acá puede decir, solamente a las personas que son de nuestro pueblo, es decir, solamente a los israelitas, solamente a los que estamos guardando Torah, los demás no son tu prójimo. ¿Sí son ¿Dónde dice eso? Porque todos me dicen sí o me dicen no. ¿Quién es mi prójimo? ¿Los que son mi pueblo y los que no son mi pueblo? Versículo 34. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Yahweh vuestro Elohim. Es decir, que mi prójimo es tanto el natural como el extranjero. Porque mucha gente allá le tenemos odio a las personas, bueno, hay gente que le tiene odio a las personas que no están guardando pactos. Y si no te vistes como tal, eres un incircunciso, aunque seas circuncidado. No sé si me explico. En eso se cumple toda la ley. ¿Por qué está diciendo Pablo? Lo mismo que dijo Yeshua. Deuteronomio 6:4 dice, amarás a tu Elohim con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Y qué dijo? Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las dos son de la ley de Moisés. ¿Te das cuenta? Cuando una persona dice, es que ya la ley caducó, solamente con esto lo haces, este texto es tomado del texto de la Torá. ¿Amén? Bueno, vamos al 15. Ya se refrescó, échese agüita, hace mucho calor. Vamos al versículo 15, 16. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué estaba en la quejilá? Cosa rara que aquí no sucede. Se muerden unos a los otros. Eso no tiene, esa levadura tiene que quitarse. Por favor, hermanos, cuando alguien hable mal de otro hermano, párenlo en seco. Cuando hable mal de su líder, párenlo en seco. Su pastor, cállate la boca, te voy a cortar esa lengua. Que soy mejor que el pastor está necesitando que le ayuden. ¿No? Entonces, tengamos mucho cuidado, esa levadura se tiene que quitar. Amén. Todos tenemos errores. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Porque si hubiera un San Perfecto, pues no estaría aquí, estaría en los cielos. Y el perfecto de perfectos está en los cielos ahorita. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el espíritu? ¿Qué cree que sea para usted andar en el espíritu? ¿Qué se pensaba antes cuando leíamos esto y estábamos lejos de las promesas? ¿Qué pensamos? Andar en el espíritu es hablar en lenguas y andar siempre con el patatús y bien espiritual, ¿no? Y de palabra, nada. De hecho, hay una parte en la Torá, en el Brit Hadashah, que dice que la letra mata. Dicho por Pablo. Y el espíritu vivifica. Y dices, ya ves, un poquito de estudio nada más para que no te mate el estudio. No, si la palabra es espíritu. Mis palabras, dijo Yeshua, son vida. Son palabras de vida. No, andar en el espíritu es andar en la Torá, en la palabra. Porque nunca vas a poder ser engañado. Si alguien trajera una levadura opuesta y si tú tienes Torá, nadie te puede robar, nadie te puede engañar. Porque inmediatamente saltaría por la propia luz de la Torá que te está hablando de algo, de un espíritu engañador. ¿Sí me explico? Nadie podría, hasta este nivel que vamos,
robarte, al menos que tú se lo permitas. Número 1, porque no estudias Torah, nada más vienes a pasar el tiempo aquí en Shabbat. Nunca abres tu Torah en la semana, así como el capítulo 5 y así se encuentra hasta el otro Shabbat, así nunca se abrió, entonces sí puedes ser engañado. Pero si realmente estás siguiendo, avanzando, no solamente es venir a escuchar aquí, sino comerte el estudio después en el video. Porque todavía lo enriquezco más, le pongo gráfica, le pongo esto, le pongo aquello. Estudiarlo, porque es estudiarlo cabalmente. ¿Qué hago yo? Yo vuelvo a estudiarlo. Es que es así como tenemos que andar, en el espíritu, y no tengamos que satisfacer ¿qué? Los deseos de la carne. Aquí está refiriendo, que vamos a hablar ahorita de los frutos de la carne. Juan 6:36 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es lo que está diciendo ¿quién? Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que nos da vida? La Torah. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Sí. Versículo 17. Porque el deseo de la carne, nótese, el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagan lo que quieran hacer. Porque las dos cosas se oponen. El espíritu choca con la carne. La carne no quiere venir a Shabbat. Ay, tengo que ir porque si no luego el pastor no me la acabo. La carne no quiere venir. Pero el espíritu es el que tiene que recuperar la fuerza. Amén. Seguimos. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Ruach, por el espíritu, no estás bajo la ley. Y otra vez estamos ante un texto que si se saca de su contexto se vuelve un pretexto. Se vuelve una creencia, se vuelve una doctrina y con eso nace ¿qué? Una denominación. Ya no estamos, ahí dice, mira, andar por el Espíritu, si tú estás guiado por el Espíritu, ya no tienes que guardar la ley. Para los que estamos estudiando, ¿a qué ley se está refiriendo? Apunte, por favor. En el Brit Hadashah la palabra ley se traduce del griego, o es traducida al griego como nomos. En el griego ley es nomos, N-O-M-O-S, nomos. Pero cuando vemos nomos no siempre se refiere a la ley divina. A veces nomos se refiere a las obras de la ley, los mandamientos de los hombres, al yugo del pecado, a la ley del pecado, y otra se refiere a la ley divina. Por eso vemos en Romanos 3:31 que dice, por lo cual, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. Vemos en Romanos 7:12 que la ley es buena, santa y perfecta. Lo mismo está diciendo Pablo. Sí, Juan. Dice en la Biblia hebrea, pero si son guiados por el Ruach, entonces no están en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torah en legalismos. Exactamente. Si nosotros estamos en el espíritu, podamos entender esto, porque esto es espíritu, mis palabras son espíritu. Y ya no estamos bajo el yugo de guardar mandamientos que no son de Torah. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, acá puse una referencia. Esta ley no es referencia a la ley divina. En contraparte, bueno, ya lo dije, tenemos Romanos 3:31, Romanos 7:12 y Romanos 2:13. Romanos 2:13 dice, no son los oidores, sino los hacedores de la ley los que serán justificados delante de Yahweh. Entonces, te das cuenta que entonces Pablo está hablando de diferentes formas de ley, no siempre se refiere a la ley divina, sino a la ley del pecado. Tengo otra ley que está en mis miembros, dijo Pablo, una que me domina, la ley del pecado. Ya no estamos bajo ese mandato. Creo que aquí tengo, por ejemplo, la versión Kadosh que leyó Juan, dice, pero si son guiados por el Ruach, entonces no están en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torah en legalismos. En pocas palabras, las obras de la ley. ¿Qué está haciendo las obras de la ley? Transgrediendo la Torah. ¿Qué es pecado hasta el día de hoy? Primera de Juan 3:4, ya lo escuchamos hace un rato. Es que transgresión a la Torah. Si tú infraccionas la ley, ese es el pecado, la infracción a la ley. La palabra anomía, que lo he dicho una y otra vez. ¿Por qué creen que Yeshua los va a conocer en los últimos tiempos? ¿Por qué creen?
Por ejemplo, la iglesia del frente, por decirlo así, la iglesia del norte hace milagros. La iglesia del sur echa fuera a los demonios. La iglesia del sureste hace señales. Sin embargo, no por eso van a ser conocidos por el Eterno. Yahshua les dice, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. En tu nombre hicimos milagros, dijeron. En tu nombre echamos demonios. En tu nombre hicimos esto. ¿Y qué les dijo? No os conozco. Hacedores de maldad. La palabra hacedores es anomía, que significa transgresor de la Torah. Antiley. ¿Cómo te va a conocer entonces? ¿Porque te portes muy bien? ¿Porque no maltratas a los animales? ¿Por qué te va a conocer Yahweh? Por obedecer la Torah. ¿Sí me explicó? Es que yo oré por Sutano y no, hombre, tengo un poder. Hasta tembló. Se le fue el cáncer que tenía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Con eso estoy ya para el otro lado. No. Y no guardas ley, y no guardas Torah, y no guardas mandamiento, y no lees la Torah, y nunca lees la Biblia, y no te echas los estudios del pastor Oscar Jiménez, pues te va a conocer porque estás guardando Torah. ¿Todos aquí? Fíjate lo que dice el nombre verdadero. Pero si la Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu de Santidad, les conduce, no están bajo los sistemas que pervierten la Torah. No están bajo los sistemas que pervierten la Torah. Aquí tengo que definir qué es la Ruach HaKodesh. Porque nosotros decimos a veces el Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, la Kodesh es una terminación femenina. ¿A qué se refiere? ¿Al Espíritu Santo? Se refiere a la presencia, al Espíritu de la Santidad de Yahweh. No a otra persona. ¿Sí? Algunos trinitarios acaban de decir, no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Eso fue aumentado. Primera de Juan 5:7, 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Fue añadido. ¿Quién lo añadió? Roma. Es una doctrina romana. Por eso decimos el Ruach HaKodesh, la presencia divina. O le puedes decir el Ruach Kadosh, el Espíritu de Santidad. O el Espíritu Santo, ¿de quién? De Yahweh, su presencia. ¿Cómo se manifiesta? Con su presencia. Algunos lo catalogan como energía. ¿Sí? Yo digo que es más que una energía, es el poder creativo de todas las cosas. Ahora, solamente es una esencia, es como el viento. Nadie sabe por dónde va ni dónde viene. Sin embargo, lo sentimos. Esa es su presencia. Claro. Ahora, si viniera toda... Usted piensa, cuando alguien dice, fui lleno del Espíritu Santo y bajó el Espíritu Santo, si baja... Ahí está Estados Unidos ya, moviéndose. Dice, vayan por ese pastor que está diciendo la verdad, llevémoslo. Si llegara su presencia completa, nos destruye. Nadie puede aferrarse a tocar la alta tensión y pretender que no le va a pasar nada. Se va a morir, se va a consumir. ¿Cuánto más todo el poder de Yahweh? No puede hacer eso. Nos regala su esencia, así como un pequeño soplo. Imagínate. ¿Cuál es la esencia de Yahweh? Esto, la Torah, la palabra. Es que a mí no me habla Yahweh. Es que a mí no me habla el Eterno. Siento que no me responde. Hey, te está hablando desde hace más de 2000 años en el Brit Hadashah. Y anteriormente les habló en el Tanaj. Una y otra vez te está hablando. ¿Cómo? ¿Cómo te va a hablar? Lo que pasa, pastor, es que, bueno, menos nosotros que venimos del cristianismo, nos inculcaron o nos metieron hasta por las venas eso de que Dios dice, Dios me hizo sentir. Entonces, tal vez ahora que estamos acá, muchos podríamos pensar que Dios ya no nos habla, por decir así literal, ya no nos habla, ya no nos quiere, algo así, porque estábamos romanizados de alguna manera, ¿no? Helenizados, romanizados, todo.
Miren, tantito. No me miren feo, porque hablar de cuestiones de Trinidad, hablar de cuestiones del nombre, hablar de cuestiones de ese tipo, son dioses que se han levantado mucha gente. Y estamos apostatando de la fe del Eterno. Si nosotros realmente queremos salir de todo engaño, es el Espíritu que ahora mora en nosotros. Fíjense, son principios. ¿Quién es el verbo de Yahweh? Yeshua. Yeshua, que es la palabra, se tuvo que manifestar en carne, como hombre, para cumplirla y en su sangre y en su sacrificio redimir los pecados del mundo. Cuando dice Pablo, ahora tienes dentro de ti el espíritu de Mashiach, el cual te hace clamar Abba Padre, realmente si tenemos a Mashiach aquí, a Yeshua, tócase aquí su corazón, esta parte de aquí, si tenemos a Mashiach, automáticamente tenemos la Torah. Pero si tú dices, tengo al Mesías, tengo a Yeshua, pero no sé nada de Torah, entonces no está en ti el Mesías. ¿Sí me explico? Vas a ser engañado muy fácilmente. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado. Hay una creación antes de la creación humana. Por eso cuando dice, y dijo Yahweh, hagamos, ahí dice en plural. Y ese Elohim es plural, son 3. Pues si pueden ser 6, 7, 8, los que quieras. Escuchen, Mateo 26, cuando Yeshua manda a sus discípulos, se les dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mira, ahí dice clarito, eso fue añadido. Pregúntate si tú ves en todo el libro de Hechos, todos los apóstoles bautizaron en el nombre de Yeshua. ¿O fueron desobedientes? ¿O le hicieron a un lado a Yeshua y le dijeron, está loco Yeshua? ¿Verdad que no? Eso fue añadido. Fue añadido, hermanos. Triste realidad. El Eterno es uno. Punto. ¿Por qué te cuesta trabajo creer que es uno? Entonces, si no es uno, sería entonces politeísmo. De muchos dioses. Si ya son 3, son muchos. Si ya son 2, son muchos. Es uno. Punto. ¿Qué puedo hacer? Tengo que arrancar entonces Deuteronomio y meter mi creencia. Por eso concluimos que el Hijo es Yahweh, manifestado en su palabra. Cuando la primera vez que venimos, que empezaste a hablar de salir del romanismo, a mí fue la primera palabra que me cayó muy pesada. Sí, te ves bien romano, todavía tendría las sandalias y el... Entonces, yo me empecé a meter a los concilios del Vaticano. O sea, Claro. Y ahí fue donde empecé a ver que todo lo que tú decías tenía fundamento. Así es. En el concilio de Nicea es donde imponen la Trinidad y donde empiezan a hacer un montón de cosas. Claro. Ahora fíjense, ¿cuál fue el primer concilio de los seguidores del Mesías como tal? Fue en el año 50, lo vemos en Hechos 15. Y Pedro ni siquiera era el que guiaba a la quejilá. Ahí nos echamos por tierra cuando dicen, la Iglesia Católica dice, mira, en Pedro dijo que iba a ser su iglesia. Y Pedro es el Papa romano. Y Pedro nunca se enteró de eso. Pedro, judío. Pedro, con suegra. O sea que hoy un judío casado puede ser el Papa. Y el primero que sale ahí como líder es el hermano de Yeshua, Jacob, el Sadik, el justo. Y Pedro ni siquiera dijo ni Papa. Entonces, no tenemos que volver a reinterpretar la Torah cuando dijo Yeshua, y sobre tú eres Pedro, ¿no? Y sobre esta, ¿qué significa Petra? Petra significa pequeña roca. No te lo reveló ni carne ni sangre, es decir, no te lo reveló ningún humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta piedra edificaré mi quejilá. O
¿Sobre qué piedra? Sobre la revelación que le dio el padre a Kefa, que Yeshua era el hijo de Elohim. Sobre esa revelación construye la quejilá. Porque si no, el primero que estuviera ahí enfrente, cuando dice, a este cargo de mis ovejas, apacienta mis ovejas, ¿quién es el que estaría siendo líder? Pedro. Pero Pedro ni siquiera opinó nada. Pedro fue regañado por Pablo. El que era el líder ahí era Jacob. ¿Sí? Eso es historia. El libro de Hechos es un libro histórico. Si no lo entendemos, no vamos a confundir todas las cosas. ¿Sí estamos aquí? ¿De acuerdo? Bueno. Seguimos entonces. ¿Qué calor hace? 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjense las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y usted dice, wow, porque no estoy ni en adulterio, ni en fornicación, ni en inmundicia, ni lascivia. Espérame tantito. Versículo 20, idolatría, hechicerías, y ahí empezamos ya como que a estar mal. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Una herejía es estar siguiendo una falsa doctrina y enseñanza. 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿En qué lista estamos? Mejor ni contestemos. Si está el espíritu de Mashiach en ti, ¿podrás hacer todas estas cosas? ¿No? Esos son frutos, esos son obras, porque la carne no tiene frutos. Esas son obras de la carne. Lo que sí tiene frutos es el espíritu. ¿Sí? O sea que si andas de chismoso, aguas. Seguimos. Versículo 22-23. Aguas, pongamos mucha atención a lo que viene. Más el fruto del espíritu, fíjense, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, o sea, obediencia, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lógico. ¿Ves? Si tú haces eso, no hay ley. Pues lógico. Porque si tienes al Ruach, vas a tener el Shalom, el Sinjá, la paciencia, la benignidad, la bondad, la obediencia, manso o mansa, templanza, es decir, un carácter equilibrado. Un carácter fuerte no es aquel que se enoja y que vocifera. ¡Ay, levanta la voz para que... Es un carácter débil. ¿Cuántos debiluchos conoces? Un carácter fuerte es aquel que sabe dominarse a sí mismo. Pero no sabe dominarse a sí mismo y grita para dominar a su mujer o a no sé quién más. ¿Por qué? Porque es un carácter completamente débil. Una persona cuando se suministra a sí mismo es fuerte. ¿Sí? Si eres fuerte está el Ruach en ti. Pero si a la primera de cambios pierdes el control, airaos, pero no pequéis. O sea, enójate, no al punto de perder el control. No des lugar a Hasatán. ¿Sí? ¿Todos aquí? Como que muchos ya se me están airando. Fíjate lo que dice la versión Kadosh. Humildad, en el 23, humildad, dominio propio, que es lo que es templanza. Nada en la Torah está en contra de estas cosas. Es decir, que si tú guardas todo esto, no hay nadie que te pueda criticar de eso. ¿Cómo te va a criticar alguien? ¿Cómo te va a criticar la Torah si es lo que está mandando que hagas? Contra eso no hay ley. Estás bien contra eso. ¿Sí está claro? O sea, no hay nada ni nadie que puedan contradecir estos principios. Imagínate yo llamándote la atención porque que tienes templanza. Oye Juan, ¿por qué eres tan templado? No, pierde el control cada rato, porque eso de estar templado, no, o sea, si nosotros guardamos todo esto, no hay nada ni nadie que nos pueda contradecir. ¿Por qué? Porque son principios del eterno, de eternidad. No se pueden violar los principios, ¿sabes eso? Si yo violo el principio de, ¿cómo se llama?
de gravedad, voy a traer consecuencias. Así lo mismo, cuando nosotros violamos principios eternos, traemos consecuencias eternas. ¿Estás de acuerdo? Bueno, seguimos. 24 y 25. Pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Te das cuenta? Gálatas 2:20, como Mashiach, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Mashiach vive en mí. Pero espérame tantito. Me bajo un poquito de la marca, de la señal de la cruz, y ya después me vuelvo a crucificar. No, estamos crucificados. ¿Sí? Tu carne está hoy condicionada por el Ruach. Ahora el Espíritu da órdenes sobre tu carne. ¿Qué decía David? ¿Qué le decía? Le daba órdenes a su alma. Alma mía, bendice a Yahweh. ¿Te das cuenta? Y que todos mis órganos, ¿qué? También. Que no olviden ninguno de sus beneficios. Tráete a la carne. Tráete a la carne. O déjala mejor y vente tú solo. Además, a algunos les sobra. Sigo. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por la Torah, andemos por la Torah. Si no es Torah, no es Espíritu. 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sí, hermanos? Bueno, pues hemos terminado el capítulo 5 y gloria al Eterno, porque yo pienso que ha sido muy sustancioso, que este capítulo 5 lo puede usted transmitir, lo puede usted regalar, estúdielo, compártalo, porque si estamos creyendo, o si creíamos lo contrario después de este estudio, entonces podríamos entender que estábamos completamente mal, leudados en maldición. Y que así como tú y yo no estamos en maldición, tenemos que sacar a mucha gente de la maldición, de la mala interpretación. Pues me da mucho gusto, me despido, gracias por estar aquí, otro Shabbat más con nosotros. Escríbenos, me gustaría conocerte personalmente, saber de ti. Y bueno, pues que Hashem nos bendiga. Abrazos a todos ustedes. Shalom Aleichem.